Bueno, bienvenidos a esta primera parte de un tutorial de Blender donde vamos a aprender las bases de cómo movernos en el mundo 3D para finalmente texturizar. Vamos a arrancar viendo un poco cómo es el Blender cuando arranca, cómo es la disposición de ventanas, lo que se llama en inglés layout. Bueno, básicamente entonces el Blender cuando comienza es así. Tenemos aparentemente dos ventanas, pero hay una tercera, que es la ventana de opciones, escondida acá arriba. Acá vamos a hacer unos pequeños cambios que a mí me gustan para trabajar. Ver el nombre de la vista ahí arriba. Hacer zoom hacia la posición del mouse y dentro de OpenGL, o sea cómo se ven las cosas en la ventana de vista 3D, agregamos una luz lateral con un tono rojizo. Nos permite visualizar mejor la estructura de lo que estamos trabajando. Esta entonces es la ventana de vista 3D, donde vamos a trabajar nuestros objetos. Podemos cambiar las vistas desde el menú vistas. Y es muy interesante saber que el Blender permite usar muchos shortcuts, entonces yo puedo cambiar las vistas simplemente presionando una serie de teclas, ¿no? El 0 para la cámara, en fin. Los shortcuts son dependientes de la ventana en la que se encuentra el puntero del mouse. Esta ventana de abajo, que se llama la botonera, si presionamos aquí la barra espaciadora no ocurre nada. En cambio, en la vista 3D se nos aparece el menú que nos permite agregar nuevos objetos, por ejemplo otro cubo para borrar con X, ¿no? Entonces es importante saber esto porque muchas veces uno habla de un shortcut y no funciona simplemente porque no estamos posicionados en la vista correcta. Ahora bien, para movernos, con el botón del medio del mouse podemos rotar la vista. Si presionamos Shift más botón del medio del mouse podemos panear la vista y con la rueda del mouse o Control y botón del medio del mouse hacer zoom. Si recordamos, yo había elegido la opción para que el zoom sea hacia la posición del mouse. Ahí podemos ver por qué esto es útil. Bien, vamos a aprender ahora un poco sobre cómo seleccionar los objetos en la vista 3D. Cuando Blender arranca tenemos estos tres objetos, cámara, luz y cubo. Para seleccionarlos utilizamos el botón derecho. Si queremos cambiar esta opción podemos ir a la ventana de opciones y elegir botón izquierdo. Para seleccionar más de un objeto a la vez tenemos que presionar Shift botón derecho. Una vez que tenemos seleccionados podemos afectar a todos los objetos seleccionados a la vez. La tecla A nos permite cambiar a seleccionar todo o deseleccionar todo. Si hay algo seleccionado, la A deselecciona, si no hay nada selecciona todo lo que está en la vista. Bien, transformaciones básicas. Lo que vemos ahí al centro del cubo se conoce como pivot. Si lo vemos de costado tenemos ahí los tres ejes. Se activa y se desactiva con la manito acá abajo y con botón izquierdo podemos tomar alguno de los ejes y desplazar nuestro objeto en esa dirección. O rotarlo o escalarlo. Si queremos tener más de un pivot a la vez, con Shift podemos seleccionarlos o deseleccionarlos. Eso nos da la libertad entonces de rotar, escalar y mover nuestros objetos a la vez. Para deshacer con Control Z. Ahora bien, ¿qué ocurre si nosotros queremos que nuestro objeto se desplace no en función del pivot, que al rotar por ejemplo no rota con el objeto, sino en la dirección en la que queda el objeto rotado? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es decir que el programa, en vez de mostrarnos el pivot global, nos muestre el pivot local. Ahí tenemos entonces nuestro pivot que cambia su orientación al girar el objeto. Bien, el pivot no es la única manera de transformar un objeto, podemos hacerlo también con shortcuts. Para eso entonces tenemos las teclas G para agarrar y mover el objeto, R para rotar y S para escalar. La diferencia es que cuando uno trabaja con el pivot hace clic izquierdo para arrastrar y cuando suelta el objeto queda. En cambio con las shortcuts, si agarramos, el botón izquierdo hace que el objeto quede y el derecho nos permite volver atrás la transformación. Ahora bien, los métodos con shortcuts nos permiten también definir ejes. Por ejemplo, si agarramos un objeto con la G y presionamos el botón del medio del mouse, eso nos permite seleccionar un eje sobre el cual queremos, transformar nuestro objeto.
Apretando el botón del medio podemos variar entonces este eje. A su vez, si queremos definir los ejes con shortcuts, también podemos hacerlo. Volvemos a agarrar entonces el objeto y esta vez presionamos la X. Así como la X podemos presionar cualquiera de los otros ejes, Y o Z. Rotamos, por ejemplo, sobre la Z. Y luego desplazamos sobre la X. Pero ¿qué pasa? Tenemos el mismo problema de que nuestro pivot es global, pese a que está puesto abajo local. Porque los shortcuts utilizan otro sistema. Presionamos 2 veces la X y podemos cambiar entonces del eje global al local. Ahora bien, ¿qué ocurre si queremos desplazar un objeto sobre dos ejes, no solo sobre uno? Acá vemos que si yo lo muevo, sin definir qué ejes quiero utilizar, el objeto se desplaza hacia arriba, sobre el eje Z. Supongamos que no queremos eso. Una opción sería desplazarlo en dos movimientos, uno sobre cada eje. Pero también podemos hacer una combinación de teclas que es Shift más el eje que no queremos que se vea influenciado, en este caso Shift Z, y nuestro objeto se desplaza únicamente por los ejes restantes. Finalmente, para transformar un objeto podemos presionar la tecla N sobre la vista 3D y ahí se nos habilita el panel de propiedades. Y acá podemos introducir números directamente con el teclado, ¿no? Y mover el objeto sin problemas. Bien, ¿qué ocurre si queremos mover el objeto entonces? Con los shortcuts, pero en intervalos definidos. Si nos fijamos abajo a la izquierda, vemos que los movimientos no se producen de uno en uno, sino con números con coma. Si presionamos la tecla Control, nuestro objeto se va a mover en intervalos discretos de A5. En el caso de las rotaciones, y de A1 o de una unidad, en el caso de transformaciones como escalar y mover. Si presionamos Shift junto con Control, las transformaciones ya se vuelven de A1 punto, en el caso de las rotaciones. Y eso nos permite entonces trabajar utilizando el Shift para movimientos micrométricos y el Control para movimientos discretos. Si combinamos las dos cosas, tenemos un movimiento discreto micrométrico. Entonces, si movemos con Shift, nos movemos en intervalos pequeños. Y con Shift y Control nos movemos de intervalos 0,1. Bueno, finalmente, ¿qué pasa si queremos modificar un objeto, pero no solamente en esas tres propiedades, sino su estructura interna? Para eso tenemos en Blender el modo edición. El modo edición nos permite trabajar con los vértices propios del objeto. Las transformaciones de los vértices, así como sus selecciones, son iguales a los que habíamos aprendido en el modo objeto. Y tenemos un shortcut para entrar a este modo que es la tecla Tab. Entonces podemos seleccionar más de un vértice o un lado, digamos, usando la tecla Shift y botón derecho. Pero también tenemos otras opciones que están aquí arriba, que son por ejemplo directamente seleccionar lados o seleccionar caras o cambiar entre ver o no las caras del objeto transparentes o sólidas. Si las vemos transparentes podremos seleccionar objetos que están detrás de las caras que nos enfrentan. De lo contrario no. Todo esto tiene mucho que ver con la complejidad de la escena que estamos trabajando. Si tenemos muchos vértices se nos va a complicar. Ahora bien, si queremos seleccionar varios vértices a la vez, en vez de usar Shift podemos usar otros métodos. Por ejemplo, selección en caja utilizando la tecla B larga una vez, que nos permite trazar, ¿no?, un recuadro y selecciona todo lo que cae dentro. O bien presionándola dos veces podemos obtener una brocha que nos permite pintar los vértices con botón izquierdo del mouse. Para salir de la brocha presionamos botón derecho. Esta brocha nos permite tanto seleccionar vértices con botón izquierdo del mouse como deseleccionarlos con botón del medio. Y el tamaño de la brocha puede ser regulado con la rueda del mouse. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos entonces en la segunda parte de este tutorial.